Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de 80 años Voces que Conectan, un podcast de ONU Chile en el marco de la conmemoración de los 80 años de la fundación de Naciones Unidas. Recordemos que una de las cosas que hemos aprendido es de la estrecha relación que tiene Naciones Unidas con Chile, además desde su fundación. Chile es uno de los países fundantes de Naciones Unidas, pero además estos capítulos nos permiten conocer un poco más sobre el presente, sobre cuál es la relación hoy día de Naciones Unidas con Chile y con temas tan importantes como el que vamos a revisar en este capítulo en particular, porque vamos a hablar hoy día de uno de los desafíos más urgentes de nuestros tiempos, la triple crisis climática, que se refiere a los 3 problemas ambientales más graves y conectados que enfrenta hoy día la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. ¿Y por qué digo que esto nos vincula estrechamente con Chile y qué se puede hacer? O sea, ¿qué relación tiene el formar parte de un foro como Naciones Unidas con la posibilidad de protegernos de los efectos del cambio climático o de trabajar para revertir el calentamiento global? Bueno, porque Chile es uno de los países más vulnerables del mundo frente a estas crisis. Probablemente todos sabemos cuánto nos afecta la contaminación, ¿no es cierto?, a diario, en particular en las zonas y en las ciudades más contaminadas, en el invierno, por ejemplo, los temas de salud. Pero hay otros temas también que se involucran, temas alimentarios, por ejemplo, zonas que se inundan, otras que se secan. ¿Cómo se están organizando los países? ¿Cómo se organizan los países en este foro? Y cómo Chile también es una voz súper relevante a nivel internacional, con su presencia en Naciones Unidas para empujar acción climática, es parte de lo que vamos a conversar en este capítulo. Pero antes les quiero invitar a que revisen y no se pierdan la página onu80chile.org, onu80chile.org, porque ahí van a encontrar muchos sitios que vinculan precisamente la historia de Naciones Unidas con Chile y el trabajo que hacen las agencias del sistema de Naciones Unidas aquí en nuestro país. Voy a presentar a la y el invitado de este capítulo. Primero, Diana Vega, una voz en temas de sostenibilidad, participación ciudadana y educación ambiental. Me acuerdo del acuerdo de Escazú, a propósito de eso, ¿no es cierto? Es ingeniera ambiental y su trayectoria combina el trabajo técnico con una fuerte vocación territorial. Es miembro del directorio de la Fundación para el Desarrollo Social, FUDESO, y además coordina la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible. También forma parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de ONU Chile, buscando a través de sus espacios impulsar gobernanza participativa y educación para la sostenibilidad. Tan joven y con tantos cargos, me impresiona. Me gusta mucho además que en este espacio tenemos las voces de muchos jóvenes que hoy día están trabajando precisamente para que la cooperación internacional tenga efectos positivos. Bienvenida, Diana, a este capítulo. Muchas gracias. Tan joven, no sé, 37 años igual. Yo tengo 2 décadas más, en el medio. Sí. Joven, vamos a vivir ciento no sé cuántos años, imagínate, súper joven. Ojalá vivamos tanto. Necesitamos un Chile que quede para ese entonces. Claro, y un planeta que nos sostenga. Sí. Y el otro invitado es Benjamín Carvajal, que es fundador y director general de la ONG 1.5. ¿Me vas a contar qué significa 1.5? Además de ser Goalkeeper Ambassador de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ojo con Bill Gates también y su... Vamos a hablar de Bill Gates y la revolución que causó su última carta, la mala interpretación o no, ahí nos va a explicar. Es tan importante el cambio climático como la lucha contra el hambre. Claro que sí, se relacionan, entonces parece que se entendió de otra manera, no lo sabemos. Vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, donde contribuye al diseño de políticas para un futuro energético más sostenible e inclusivo. En el 2024 además participaste en la Hackathon del Futuro, que es el programa de TVN junto a La Ventana de ONU Chile, que reunió a jóvenes para imaginar soluciones creativas y tecnológicas frente a los desafíos de desarrollo sostenible. Eres ingeniero especializado en energía, cambio climático y sostenibilidad y ha dedicado su trayectoria a impulsar su trayectoria. Como también tiene, no sé, es un niño esta persona, pero realmente una larga trayectoria impulsando la transición energética justa en Chile y América Latina. Felicitaciones también a ti por todo este bagaje, Benjamín. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación y sí, a ver, aprovechando mis últimos meses de los 20 y tanto, ya voy a pasar a los 30. Así que bueno, ahí era joven, era muy joven. Súper joven la gente que está acá y es muy importante eso porque nosotros, y lo hemos visto en otros capítulos que les invitamos a revisar también de este podcast, la relación de Naciones Unidas, la Fundación de Naciones Unidas además surge
esta organización internacional en momentos de guerra mundial para evitar guerras mundiales a las próximas generaciones. Hay un vínculo estrecho entre personas que vivieron en Chile, por ejemplo, la dictadura o algunas crisis, que saben que Naciones Unidas cumple un rol fundamental, pero los jóvenes podrían estar súper desligados. Entonces, gracias a ustedes es que podemos conocer de cómo se están involucrando precisamente y la visión que ustedes tienen, crítica o no, de, por ejemplo, una organización como Naciones Unidas y de su trabajo aquí en Chile. Quiero partir con esa frase que yo decía al inicio del programa para que conozcamos el contexto. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, y cuando digo contexto, el contexto en el que conversamos desde un país que de repente necesita precisamente estar en un foro internacional impulsando medidas de acción climática. ¿Qué significa? ¿Es real que Chile sea uno de los países más vulnerables al cambio climático, Benjamín? Efectivamente es real, es cierto, tenemos data, tenemos ciencia detrás que nos dice que somos muy vulnerables al cambio climático. Y es un punto que es un poco injusto, de hecho, porque la verdad es que Chile aporta bien poquito lo que es el cambio climático. De hecho, nuestras emisiones son muy cerca del 0,27% anual. Como país. Como país. O sea, del 100% nosotros aportamos 0,27% anual a los gases de efecto invernadero. Muy poquito, muy poquito. Pero somos muy vulnerables. ¿Y qué quiere decir que seamos vulnerables? Es que hay ciertos estándares, de hecho, que establecen Naciones Unidas que nos dice, bueno, ¿qué tan vulnerables somos? Es como un checklist, así como que vamos ya. ¿Estamos cumpliendo con esto? Sí, no. Y nosotros cumplimos 7 de los 9, o sea, casi que tenemos 9 de los criterios de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos criterios de vulnerabilidad? Enfrentamos sequía, es decir, esas típicas, o que nos dice nuestra abuelita, que el abril lluvias 1000, ya nos vemos esas lluvias en abril, o que estamos enfrentando más sequía, que también somos muy vulnerables al aumento del nivel del mar. Tenemos 7000 kilómetros de costa, entonces si sube el nivel del mar, pues claro que somos vulnerables a las altas temperaturas. De hecho, estamos viviendo en Santiago, que está más calor, o sea, está mucho más caluroso. Hay olas de calor. Efectivamente, entonces somos muy vulnerables a cómo va a cambiar el clima, en los diferentes patrones, en temas de lluvia, va a llover mucho, va a llover poco, más concentrado o no. Y esta vulnerabilidad, en particular en Chile, la tenemos que abordar hablando de lo que tú estás diciendo sobre Naciones Unidas. De hecho, aquí me gustaría colgarme de que yo justo vengo llegando de la COP30, esta conferencia donde se juntan todos los países a negociar, bueno, cómo vamos a avanzar en la acción climática, no tan solo en la mitigación, sino que en la adaptación. Y de hecho, esta COP, que es esta conferencia donde todos los 196 países se juntan bajo una secretaría de las Naciones Unidas, se pusieron a discutir, bueno, cómo vamos a evaluar qué tanto avanzamos en la adaptación. Y qué es efectivamente la adaptación, es que tanto nos adaptamos al nuevo clima que tenemos. Como a situaciones que son ya irreversibles. Exacto, y cada vez más impredecibles también. O sea, ya no, si antes podíamos saber cuánto iba a llover o teníamos cierto patrón, estamos acostumbrados a que el año se comportara de cierta manera, ya no tenemos esa certeza, vamos más ambiguo, y cuando es más ambiguo se empiezan a generar, por ejemplo, los desastres naturales. Entonces, de hecho, esta COP, que fue en Brasil, de hecho, que estuvo en Latinoamérica, estuvimos discutiendo, bueno, cómo vamos a evaluar los avances en la adaptación. En agua, qué tanto nos vamos volviendo resilientes a la crisis hídrica que tenemos, a la mega sequía del país, qué tanto vamos ajustando, por ejemplo, la producción de la alimentación. Otro punto muy importante, Chile es un país productor o es un país agrícola en sí. Claro. Entonces, y nuestras exportaciones, gran parte además de nuestra economía se basa en la exportación de recursos naturales. Tal cual, es el segundo sector que más exportamos después de la minería. Entonces, pues claramente que nos va a afectar a nivel país. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, Chile, si bien tiene que aportar mucho en mitigación, en reducir los combustibles fósiles, reducir las emisiones, pero lo más importante aún es cómo nos adaptamos al cambio climático, porque nos va a afectar. Y esos impactos van a llegar directamente a la ciudadanía. Y aquí tenemos que evaluar qué tan vulnerables somos, qué tantas amenazas tenemos, y con eso vamos a evaluar el riesgo, qué tan riesgoso va a ser esto. Perfecto. La preocupación sobre el cambio climático es una preocupación alta en Chile. Tú la has podido confirmar, Diana, tú que además trabajas con comunidades. ¿Cómo la gente visualiza en las comunidades con las que a ti te ha tocado trabajar precisamente la crisis climática y cómo la vive? Bueno, en realidad esa es la expresión más cruda de la vulnerabilidad y de
también de la disparidad que hay en la repartición de recursos, de cómo se van aislando sociedades y comunidades completas, incluso en la repartición de agua. Entonces, hay una injusticia hídrica, hay una injusticia en varios sectores, en varias comunidades, en donde no se toman en consideración los conocimientos ancestrales de la misma comunidad. Pasa mucho que, por ejemplo, en Isla de Pascua, nadie sabía que plantan paltos, hay muchos paltos que consumen mucha agua y el agua es escasa. Entonces, pero el kilo de palta sale 14.000 pesos, una locura. Entonces, ¿cómo no se toma en consideración los conocimientos ancestrales de la comunidad para adaptarse a las crisis climáticas? Ellos han vivido en ese territorio desde siempre. ¿Cómo no se considera cuando se estructuran las leyes, cuando se estructuran las normativas, cuando se hacen políticas públicas? ¿Por qué no se considera a la comunidad? Por ejemplo, en el reporte local voluntario de Rapa Nui, ni siquiera no se consideró a la gente de la isla. Se hizo con la gente de la isla, pero que vive en Valparaíso. Y no se hizo con datos de la isla, se hizo con datos de la ficha de protección social. Entonces, ¿cómo se van alejando las políticas públicas de la comunidad cuando no se hace con la comunidad? Por eso es muy importante el tema de gobernanza, las instancias que impulsa el sistema de Naciones Unidas para poder unir no solamente el sector privado, la academia, el sector público, sino que también a esa comunidad que queda rezagada siempre en las que son las políticas más base, las políticas que deberían considerarlos a ellos como punto central, que son los que habitan los territorios. Entonces, en ese sentido, la ONU ha elevado un estándar en donde la gente puede sentirse escuchada, aplica instancias en donde la gente puede decir, levantar la voz e incidir directamente en el desarrollo de políticas públicas. Cuando a ti te llega la vulnerabilidad de pecho, de golpe, tú afrontas una realidad que no se vive en las instancias de gobierno, que no se vive en estratos altos. Entonces, por ejemplo, las zonas de sacrificio aquí en Chile se han perpetuado por tantos años porque no se ha escuchado a la comunidad y las zonas de sacrificio han seguido expandiéndose, no solamente en industria, sino que en comunidades aledañas que viven alrededor de ellas. Entonces, por ejemplo, en Quintero y Puchuncaví, antes no había tanta gente, ahora hay mucha más gente, pero tú no puedes correr a la comunidad que busca un sustento económico de la zona de sacrificio, sino que puedes elevar el estándar de las empresas para poder convivir acorde al sector donde se están emplazando. Ustedes dos desde distintas perspectivas han mencionado problemas que tenemos, ¿no es cierto?, desafíos que tenemos, y en ese contexto, ¿qué rol puede cumplir o ha cumplido Naciones Unidas? Y ahí les quiero preguntar como de la manera más práctica posible, que ustedes sepan y así transmitamos también, que participar de una asamblea de países o de un foro internacional como Naciones Unidas contribuye a que, uno, las cosas, por ejemplo, no estén en peores condiciones hoy día, o que tengan una posibilidad para el futuro. Uy, en muchas cosas, y de hecho yo me pregunto por dónde partir. Por ejemplo, partamos por ayudar a que tengamos más estudios, a que tengamos más evidencia, porque con mejor evidencia podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Un dato que de hecho, ahora que estamos hablando de qué tan vulnerables somos, un dato que siempre me gusta poner sobre la mesa es que se estima que anualmente Chile pierde 4.500 millones de dólares anuales. ¿Cuánto es 4.500? ¿En qué? Los pierde anuales, pierde de su presupuesto porque en infraestructura, por ejemplo, por las lluvias, por las caídas, por la alta marea, por los desastres naturales, perdemos de nuestra economía, estimamos, 4.500 millones de dólares. Perfecto. Anuales. Entonces, ¿cómo nos afecta las crisis climáticas en nuestro Producto Interno Bruto? En nuestra economía. Y tan solo para que lo pongamos en referencia, todo lo que gastamos en Chile en la educación superior cuesta 2.500. La PGU son 6.500. Estamos gastando en desastres naturales o perdemos en desastres naturales 4.500. Entonces, si nos adaptamos, si nos volvemos más resilientes, podemos hacer que ese monto se vea más bajito, ya que perdamos menos, porque es también un impacto a la economía si no nos adaptamos al cambio climático. Ahora, voy con la pregunta. ¿Cómo ayuda el Sistema Naciones Unidas a realizar estudios? Por ejemplo, ese dato. Cuando ponemos ese dato sobre la mesa, nos ayuda a que nuestros tomadores de decisiones tomen decisiones más responsables. Pero si lo llevamos más internacional, imagínate tener a 196 países que dialoguen todos con economías distintas, culturas distintas, idiomas distintos, responsabilidades distintas frente al cambio climático, y no es una tarea fácil. Si ya es difícil en momentos a lo mejor de elecciones en el país, ya es difícil que nos pongamos de acuerdo en un país, ¿cómo sería difícil ponernos de acuerdo con 196 países?
sumamente difícil. Y eso, por ejemplo, en temas de cambio climático, de biodiversidad, de contaminación, es el rol clave que tiene el Sistema de Naciones Unidas. En lo práctico es como el árbitro, el que te dice como, ya, habla tú, habla tú. O sea, si no tuviésemos este espacio, las asambleas, las diferentes secretarías, no podríamos ni siquiera poder conversar, ¿no? Claro, porque lo que hemos dicho... Por favor, dile, No, Ignacia. desde mi punto de vista, en realidad, la ONU sí tiene harto que ver, pero aquí en Chile, sobre todo es quien alinea, quien nos va, por ejemplo, promoviendo, por ejemplo, incluso a que podamos postular a fondos internacionales, a quien alinea la gobernanza nacional y a comunidades completas para poder ser escuchada. En el caso, por ejemplo, de la transición económica justa, nosotros como sociedad civil es algo que nosotros alabamos mucho porque es para no dejar a nadie atrás. Y eso es lo más importante, cuando tú puedas adaptar una política, una estrategia económica a tu país, gracias a la ONU, y poder adaptarlas a esas comunidades para que ninguna quede rezagada como actualmente teníamos tan acostumbrado a Chile a dejar a todas las comunidades atrás sin considerarlas que ellos son un aporte. Las pymes dan empleo, los sectores privados dan empleo. Y si tú no los juntas a conversar, entonces, ¿cómo vas a potenciar que se hagan las inversiones correspondientes en materia de sostenibilidad? Claro, la transición socioeconómica justa, para quienes no saben, es la manera en la que hoy día esas zonas que han sido lugar donde se desarrollan industrias, que son industrias contaminantes y que están quedando en el pasado gracias a nuestro avance en sostenibilidad, como por ejemplo algunas industrias energéticas u otras, que están dejando el carbón, ¿no es cierto?, para avanzar a hacer industrias con energías renovables. Se sientan en la mesa la comunidad, que como tú bien señalabas, son comunidades que por una parte pierden empleo, pueden perder empleo, pero que necesitan transitar también acompañados precisamente porque requieren industrias más modernas, pero sin quedar atrás, como tú señalas. Eso es lo que se llama transición socioeconómica justa, y son efectivamente programas que en Chile ya están funcionando, donde se junta el mundo público, las empresas y las comunidades a ponerse de acuerdo en el cómo avanzamos juntos para que nadie quede atrás, y que hoy día, a propósito de la COP30, son referente mundial, porque Chile es un referente mundial en políticas de acción climática, y de la COP30 sale este documento para una transición socioeconómica justa, para implementarla en distintas comunidades del mundo. Incluso países poderosos que se oponen a otras cosas estaban preocupados de esto, y Chile ya tiene avanzada esa parte. Y les quería preguntar concretamente sobre los acuerdos también, porque tú mencionabas esta idea de ponerse de acuerdo en una mesa, ¿no es cierto? Y hablaba de 196 países, hoy día 193 Estados miembros de Naciones Unidas, pero el Acuerdo de París, por ejemplo, y el Pacto de Acción Climática, que no recuerdo bien el nombre que desde el que viene, efectivamente han sido firmados también por los países que no son miembros, que son observadores, y por eso es un número más alto. Y a propósito de lo que hemos aprendido en otros capítulos, ¿no es cierto?, de cómo funciona Naciones Unidas, los países votan, negocian, se ponen de acuerdo en este gran foro, y eso es lo que nosotros seguimos. No es como que a nosotros nos manda una empresa internacional a lo que tenemos que hacer, los propios países. Y ahí Chile ha empujado muchos de esos acuerdos. Y ahí que les quiero preguntar, a ti por el Acuerdo de París y a ti por el Acuerdo de Escazú, porque son temas que están en la discusión política también, y me gustaría que en la práctica nos dijeran cómo Chile, las comunidades en Chile se benefician, por ejemplo, con algo llamado Acuerdo de París. Perfecto. Oye, me encanta este tema porque el Acuerdo de París, de hecho, está muy relacionado con el nombre de la organización 1.5, porque el Acuerdo de París se firma en el año 2015, donde estos 196 países se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para limitar el aumento de temperatura no más allá de 1.5 grados Celsius. De hecho, de ahí viene el nombre de la organización, ¿no? Antes, y también se menciona el 2.0, pero después la ciencia nos dice, no, tenemos que limitarlo a 1.5 grados Celsius. Y eso, que fue en el año 2015, Chile lo ratificó en su Congreso. O sea, también nuestros políticos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ser parte de esto. No tan solo el gobierno de turno, sino que también los senadores y los diputados y diputadas de aquella época. Claro, solo para explicar, porque los tratados se tienen que ratificar en el Congreso. Ese es el término, efectivamente. Perfecto, ya. Y se ratificó en el año 2016. Y eso, llevémoslo a lo más concreto. Chile tiene, o este Acuerdo de París establece que todos tenemos que actuar, independiente de nuestra responsabilidad. ¿Y actuar cómo? A través de un plan nacional climático.
que es una sigla que se llama NS por un nombre en inglés, pero es un Plan Nacional de Acción Climática, es decir, cómo vamos a aportar a la acción climática, desde la mitigación y desde la adaptación. Y ese plan lo tenemos que actualizar cada 5 años. Chile lo publicó en el año 2020, cuando correspondía, de hecho fue el segundo país en el mundo en publicarlo, y ahora publicamos otra versión donde actualizamos esos compromisos y decimos, mira, del año 2025 al año 2035 vamos a hacer esto, esto y esto otro. Y eso es un consenso, de hecho, a nivel no tan solo de gobierno, sino a nivel de país, porque la primera NS fue del gobierno anterior. La segunda, ahora la otra NS de este gobierno, es que podemos ir de izquierda y derecha, pero hemos tenido una política de Estado. ¿Cómo se refleja eso en beneficio directo a la ciudadanía? Por ejemplo, los buses eléctricos. Nos encantan los buses eléctricos. Que Chile o que Santiago es, o que Chile Coquimbo, por eso. ejemplo, 100% buses eléctricos. Copiapó. Copiapó, perdón. Copiapó, exacto. Claro. Y somos el país que tiene más buses eléctricos en el mundo fuera de China. Entonces, Santiago es la ciudad que tiene más buses eléctricos en el mundo. En el mundo. Y yo no podría pensar que Europa, no, Chile. Entonces, avanzar en la energía renovable. En el año 2015, por ejemplo, teníamos 1.5 gigavatios. Hoy día tenemos 15 gigavatios. Los multiplicamos por 10. Hoy día el 70% de nuestra generación eléctrica es renovable. Y nosotros pensamos que esa meta la íbamos a lograr en el 2040. La logramos en el 2025. ¿Y eso qué ha significado? Por ejemplo, que no suba tanto la cuenta de la luz. Porque si dependiéramos más de los combustibles fósiles, que Chile no tiene combustibles fósiles porque importamos todo, sería aún más cara la cuenta de la luz. ¿Por qué? Porque sube cuando tenemos problemas geopolíticos. Entonces, ¿cómo llevamos esto del Acuerdo de París al problema de la ciudadanía? Con ejemplos como esto, bus eléctrico, transporte eléctrico, que la cuenta de la luz en vez de subir 100, bueno, suba 50 y la meta es que no siga subiendo, que baje, porque las energías renovables son 90% más baratas que los combustibles fósiles. Y también adaptarnos, tener un parque que sea inundable, que sabemos que se va a inundar, pero si no fuese inundable sería un desastre algún día. Claro, Entonces, como que los parques que se han creado en ciertas costaneras evitan que las ciudades se inunden. Y eso ha sido con financiamiento de políticas públicas que están alineados con el Acuerdo de París. Tú decías, no solamente es un compromiso de Estado, es de distintos sectores políticos, es un compromiso de país porque la ciencia, el sector público y el sector privado conversan sobre estos acuerdos que va a presentar Chile, que se presentan cada 5 años. Este año ya 60 países han presentado sus NDC, sus contribuciones nacionales determinadas, que es qué es lo que vas a hacer para que tiene una característica que tienen que ser cada 5 años más ambiciosas que las anteriores. Y lo digo porque se habla mucho de nos vamos a salir, países que dicen nos vamos a salir de esto, pero la mayoría del mundo sigue avanzando, sigue empujando. Un país nomás se salió y que volvió y que ahora está en proceso. Claro, y eso es bien importante porque ya hay 60 países que han mostrado sus nuevos compromisos, sus nuevas NDC este año, en este nuevo ciclo. Y Chile ha sido súper alabado también por los compromisos que ha presentado. Y el otro que yo les quería preguntar es el Acuerdo de Escazú, que también se vincula con tratados que se consiguen en esta Asamblea de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, por los países, y que en particular se relaciona con tu trabajo. Cuéntanos, Diana. El Acuerdo de Escazú, mucha gente piensa que es algo solamente para proteger algún humedal, algún sitio prioritario, pero en realidad va mucho más allá de eso. Va incluso en los derechos de los defensores ambientales, de los defensores de derechos humanos, va incluso de camino a una gobernanza más justa y al acceso a la información. Acá en Chile, gracias a ONU, se ha podido tener un acceso a información más liberada para distintos sectores interconectados, no solamente para la comunidad, sino que de diferentes sectores de la academia, de industria, de empresas, de todo, gracias a la oficina de la coordinadora de residentes, de Alberto Parra, que han llevado de la mano todo este proceso de información, porque mucha gente vivía la desconexión de pensar que de Escazú solamente iba para proteger un pajarito, y no va más allá de eso, va mucho más. Entonces, por ejemplo, en el caso de Julia Chunil, si el Acuerdo de Escazú se aplicara, sí, que hay muchos sectores que dicen, no, Julia Chunil no era defensora ambiental, pero en realidad, si tú estudias directamente la definición, ella sí era una defensora de derechos humanos, sí era una defensora ambiental. Entonces, cuando tratan de disociar un acuerdo que ya firmó Chile, del deber que tiene Chile, no solamente de la entrega de información, sino de la protección que tienen que tener estos defensores ambientales, y que no es solamente que vamos a proteger una humedal, que lamentablemente la situación de la humedal en Chile y de los sitios prioritarios no es muy buena, a pesar del sistema de biodiversidad y áreas protegidas que
que tenemos en Chile, por ejemplo, de los 330 sitios prioritarios que se estaban estudiando, solamente se aceptaron 90 y algo, quedaron 200 y tantos fuera. Entonces, hay muchas comunidades que están en esta nube de incertidumbre de saber y qué realmente va a aplicar Escazú, porque yo pensé que no iba a proteger a nosotros, pero para eso tiene que ser reconocido. Entonces, hay tantas peleas que se están peleando en diferentes frentes, ¿ya? Y que en realidad todas llevan a la misma conexión. Si nosotros seguimos impulsando este acuerdo de Escazú, recién hace poco se hizo la votación para tener los representantes de distintas zonas en Escazú, hace muy poco, en octubre, ¿ya? Y a pesar de que se firmó hace mucho más tiempo, pero la implementación ha sido tan lenta, tan paulatina, y el Estado no está informando actualmente como corresponde, sino que canales diversos como la misma Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible, organizaciones de la sociedad civil o la misma ONU han tenido que entregar la información correspondiente. ¿Cómo está el rol del Estado actuando para entregar esta información, para acercar este acuerdo? ¿Por qué hay tanta disonancia de que la gente no entiende de que sí protege los derechos humanos, pero en el Congreso se pelea para no aprobar la ley de protección de derechos humanos, que ya eso quedó un acuerdo firmado? Entonces, cuando la gente va disociando el acuerdo de Escazú y dice, no, si esto es solamente para proteger el pajarito, no, es que esto es solamente para proteger, no sé, el patio de mi vecina, no es así. Entonces sería ideal que la gente se informara un poquito más de lo que considera el acuerdo. Para eso estamos, temas, sí. claro, tenemos este espacio porque ese es uno de los desafíos. Nos queda poquito tiempo de conversación y quisiera plantearlo primero abiertamente para que ustedes digan el mensaje que quieran dejar a propósito de los temas de cambio climático, la participación juvenil, el vínculo entre Chile y Naciones Unidas y cómo ese trabajo con Naciones Unidas impacta positivamente en el país. Pero esta ha sido una conversación que ha estado, por una parte, contando qué es lo que se ha logrado y por otro lado también cuáles son aquellas cosas que no se logran todavía. Entonces, desde esa mirada y perspectiva crítica, pero también propositiva, ¿qué se necesita para que todo lo que, por ejemplo, se acuerda efectivamente a nivel de países después de negociaciones que duran años, y en particular en temas de cambio climático que tanto nos afectan aquí en Chile, puedan efectivamente ir avanzando a la velocidad que se requiere que avancen? Hay algunas que avanzan súper bien, como tú lo contabas, por ejemplo, los objetivos sobre energías renovables. Súper bien van avanzando. Hay otros que avanzan mucho más lentos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación ambiental y la participación ciudadana, que es lo que está en Escazú, ¿no es cierto?, en el acuerdo de Escazú. Si ustedes tuvieran que decir, yo conozco el trabajo que se hace acá, se hace un buen trabajo porque vemos a los funcionarios o a la Agencia de Naciones Unidas haciendo esto, pero necesitamos más ¿de qué? ¿Qué más se necesita para que efectivamente el impacto sea mayor en nuestras vidas? Mira, antes de partir de qué necesitamos, es que necesitamos mantener son estos espacios, el multilateralismo, sobre todo en periodos globales donde el diálogo cada vez se hace más escaso, ¿no? O que pareciera que cada vez nos polarizamos más. Ahí es cuando más necesitamos estos espacios, donde estos temas difíciles tenemos que conversarlos, si no se va a convertir ese elefante bajo la mesa o vamos a empezar a meter esa basurita, ¿no?, bajo la alfombra, pero va a estar ahí. No es que va a desaparecer, en este caso, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, que no hemos hablado de eso, pero que es tan importante en Chile. 63% de la especie en Chile han desaparecido o están en una situación muy crítica, o sea, en nuestros 7.000 kilómetros de costa y muchas hectáreas. Entonces, y eso afecta a todo nuestro ecosistema. Por completo, y sobre todo que Chile es un país muy biodiverso, estamos viviendo esa crisis. Entonces, si perdemos estos espacios en los cuales nos ponemos a conversar sobre esto, ¿qué tenemos? Si perdemos el diálogo, ¿qué tenemos? Efectivamente, no es un sistema perfecto. Está lejos de ser perfecto. ¿Por qué? Porque a veces no alcanza a tomar la velocidad que la ciencia nos pide. Nos pide que seamos más rápidos, que seamos más ambiciosos en la acción climática, que tomemos medidas más concretas para detener la pérdida de biodiversidad, que la contaminación está matando, está afectando a nuestra salud. Eso nos dice la ciencia. Y a lo mejor no hemos sido lo suficientemente ambiciosos o rápidos. Y eso es cierto. Pero vamos a ser mucho más lentos o no vamos a avanzar si es que perdemos estos espacios. Ahí sí que vamos a retroceder y vamos a hacer que esta batalla que se llama cambio climático, otra batalla que se llama pérdida de biodiversidad y otra contaminación nos va a ganar, porque nosotros vamos a empezar a retroceder. ¿Qué tenemos que hacer? Y es una tarea que yo también personalmente y con mi equipo estamos haciendo,
que lo ambiental no es tan solo ambiental, que no es cuidar a la arañita, no es cuidar el patio, como muy bien decía Diana, sino que también es un impacto social, es un impacto económico, genera empleo, genera no tan solo empleo, mejor empleo, que avance en la equidad de género, que nos ayuda a superar la pobreza, que nos da mejor educación, que no tan solo va por lo ambiental o lo energético, sino que tiene muchos beneficios. Y esos beneficios los tenemos que mostrar y generar este consenso social y decir, mira, ¿sabéis qué? Vamos a seguir avanzando porque también me ayuda al bolsillo del día a día. Claro, como decía me acuerdo en algún momento la presidenta Bachelet a propósito de los temas de género, no solamente lo justo por hacer, sino que lo más inteligente que hacer. Por eso hay Diana. cosas que apoyar, por ejemplo, la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los planes sectoriales que son esenciales, no solamente para el desarrollo de la comunidad, sino para poder llegar a la comunidad. Cuando uno también tiene que tomar lo que decía antes del tema de los conocimientos ancestrales de los territorios, escuchar más a la comunidad. Lo bueno es que se está haciendo un buen trabajo gracias a ONU, gracias al gobierno, porque hace poco tuvimos la reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? En donde se planteó también los avances que había tenido el gobierno en ese sentido y cómo se va tomando de la mano y retomando espacios que se habían perdido, porque la Comisión Nacional existía antes del 2019 y por el tema del tema social y también del COVID, se dejó de estar como una instancia participativa y recién se está retomando desde el 2024. Entonces, y ahora hace poco volvió el gobierno a la mesa, entonces al final, si estas instancias que se van impulsando, como la comisión, como de organismos donde te dicen, oye, participemos todos, juntémonos todos a hablar para poder incidir directamente en la política pública, directamente en la generación de estrategias y para poder, por ejemplo, actualizar estos planes que ya están desactualizados porque no se consideró a la comunidad. Entonces, si queremos avanzar en todos esos aspectos, bueno, sentémonos a la mesa, escuchemos a la comunidad, que su aporte no sea solamente una opinión, sino que tenga realmente incidencia en la política, que no sea como, y nosotros escuchamos a la comunidad y quedó en el papel. La gracia es pasar del papel a la acción, a los hechos concretos. Entonces, eso es lo más importante. Perfecto. ¿Quieres decir algo? No, o sea, yo quiero decir a lo mejor algo más personal. Me encanta hablar de estos temas porque yo partí mi primer espacio de Naciones Unidas fue a los 19 años. O sea, perdón, el 2019 cuando tenía 23 años. Hoy día he tenido el privilegio de participar en 6 COPs, en varias conferencias internacionales. Es bonito encontrarte con gente que sueña ese espacio mejor, que sueña por ese mundo mejor, y también eso para mí ha sido el reflejo de estas instancias internacionales, regionales, latinoamericanas, que a lo mejor a veces se ve difícil, se ve con escepticismo, ahora justo en esta época que vemos todo malo, pero a lo mejor estos espacios también te invitan a soñar. ¿Y cómo vamos a tener una mejor sociedad si no soñamos? No, muy bien, y por eso es clave que ustedes también, que son voces jóvenes, estén aquí presentes para que nos traigan esa energía, que no solamente nos traigan esa energía, sino que también el conocimiento a partir de la experiencia que ustedes mismos han logrado recabar y también contagien de esa energía, de esas ganas de trabajar por un mundo como el que soñamos, dices tú, o aquellas cosas comunes que soñamos probablemente, y ese trabajo es fundamental y qué bueno saber que ustedes consideran que Naciones Unidas de alguna manera logra articular esa conversación entre el mundo privado, entre el mundo público, entre la academia y entre la sociedad civil rápidamente, Diana. Sí, personalmente, por ejemplo, en mi caso yo soy mamá cuidadora, aparte de profesional y todo lo que hago, mi hijo es discapacidad, tiene discapacidad, es un atleta paralímpico. Y hace poquito participamos en la mesa de la comisión junto con él. Así que la ONU no solamente una instancia cerrada, sino que también pueden participar otros saberes, otras personas, otras perspectivas, con el grupo de jóvenes, por ejemplo, de la ONU. Entonces, sería interesante también que estos espacios, aprovechar este tipo de espacios, estas instancias también para abrirlo a la comunidad y que todos se sientan escuchados, incluidos y sobre todo parte de lo que somos, que todos somos Chile. Súper, nosotros estamos invitando a visitar la página onu80chile.org, onu80chile.org, donde se van a encontrar ahí con muchos sitios que muestran el vínculo estrecho de colaboración e impacto mutuo que tiene Naciones Unidas con Chile. Pero también en las redes sociales de ONU Chile se pueden encontrar habitualmente los llamados a los diálogos abiertos, por ejemplo, en los que se puede participar en los temas que les interese de gobernanza, política, geopolítica, cambio climático, juventudes, en fin, una serie de otros temas que son importantes para los jóvenes, para las jóvenes y para las comunidades en nuestro país en general, porque hablan de poder impactar positivamente en nuestra vida. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá, por este mensaje. Gracias por la invitación. Y la invitación a ustedes que nos están escuchando a revisar otros capítulos de 80 años, Voces que Conectan, el podcast de ONU Chile en el marco de la conmemoración de los 80 años de Naciones Unidas. Un abrazo y nos vemos en otro capítulo.